La mañana estaba silenciosa, tan silenciosa que parecía que el mundo respiraba más lento. El sol apenas asomaba tímido por la ventana de una pequeña casa de campo, y dentro de ella, una mujer mayor sostenía entre sus manos una manta tejida con hilos de colores suaves. Sus dedos, marcados por el tiempo, acariciaban el tejido con una ternura que no era nueva. Pero ese día tenía un peso distinto. Ella se llamaba Elena, 70 años, y un corazón que había aprendido a guardar más historias de las que jamás contó. Siempre sintió que su vida pasaba desapercibida, como si sus esfuerzos fueran pequeños, como si lo que ofrecía no tuviera realmente importancia. Había pasado décadas cuidando, sirviendo, escuchando, y aún así, al final de cada día, su pecho quedaba con esa sensación amarga de ser menos de lo que los demás necesitaban. Esa mañana, mientras observaba la manta sobre su regazo, una vieja pregunta volvía a visitarla. ¿Habrá valido la pena mi existencia? El silencio era profundo, casi sagrado. Afuera, el viento movía las hojas con la delicadeza de una caricia perdida. Dentro de ella, sin embargo, el murmullo constante de la duda seguía hablando. Recordó cuántas veces se sintió invisible en reuniones familiares, cuántas veces sus opiniones parecieron no tener eco, cuántas veces pensó que había fallado simplemente por no ser como los demás esperaban. Era una herida silenciosa, una herida que nunca sangraba, pero que jamás cerraba. Mientras pasaba la mano por la manta, tejida, suspiró con un cansancio que venía del alma. Ese cansancio de quien dio mucho, pero nunca se sintió suficiente. Ese día decidió salir a caminar. El aire fresco le rozó el rostro y por un momento le pareció que el mundo la invitaba a respirar un poco más profundo. Caminó hacia el parque del pueblo, un lugar donde solía sentarse cuando necesitaba ordenar su mente. Las sombras largas de los árboles acompañaban su paso lento. En su pecho, algo se apretaba, una mezcla de tristeza y vergüenza por haber vivido tanto tiempo sintiéndose pequeña. Recordó cuando era joven, cuando soñaba con ser pintora, cuando creía que podía cambiar el mundo con sus manos, pero la vida la llevó por otros caminos, caminos donde ella siempre priorizó a los demás. Con el tiempo dejó de preguntarse qué quería y solo intentó no molestar, no incomodar, no fallar. Se sentó en su banco favorito, uno de madera desgastada, bajo un árbol que siempre dejaba caer pequeñas flores blancas sobre el suelo. Y mientras miraba al horizonte, un sentimiento conocido volvió. Esa sensación de no haber hecho nada extraordinario. Era como si su vida entera se hubiera tejido de pequeños actos que nadie notó, pequeños hilos que ella creía insignificantes. Fue entonces cuando un anciano se acercó. Caminaba con un bastón y una serenidad que parecía venir de lejos. Tenía esa mirada que atraviesa el silencio, una mirada que ve más allá de lo evidente. Se acercó despacio, como si no quisiera romper la quietud del momento. «Hace frío hoy, pero usted parece cargar un frío distinto», dijo él con una voz suave. Elena sonrió apenas, sorprendida de que alguien pudiera leer lo que ella misma ocultaba. «No es frío, es solo un cansancio de muchos años», respondió. El anciano asintió ligera y lentamente, como quien entiende algo que no necesita explicación. Se sentó junto a ella sin pedir permiso, pero su presencia no incomodaba. Al contrario, traía una calma inesperada. En sus manos llevaba un pequeño telar manual, de esos antiguos, de madera oscura. Elena lo miró con curiosidad. Él notó su interés y dijo: «Este telar pertenece a mi familia desde hace generaciones, pero lo importante no es el telar, sino lo que enseña». Ella lo observó con más atención. Él respiró hondo y apoyó el telar sobre sus piernas. «Sabe, señora, mucha gente piensa que el valor de una creación está en lo perfecta que luce al final, pero los artesanos antiguos decían algo distinto, algo que muy pocos recuerdan». Elena inclinó un poco la cabeza, invitándolo a continuar. Decían que en cada tejido hay nudos invisibles, hilos tensos, hilos rotos, que uno vuelve a unir,
partes donde la mano tembló, partes donde la mente dudó. Y aún así, todo eso forma parte de la belleza final. Elena bajó la mirada hacia la manta que había traído consigo. Sus manos la habían tejido, sus horas la habían formado, sus emociones la habían coloreado sin que ella lo notara. Pero mi tejido no es perfecto, murmuró. El anciano sonrió, esa sonrisa que no juzga. Justo por eso es hermoso, dijo él. Las piezas perfectas no cuentan historias, solo existen. Las piezas humanas llevan alma, llevan cicatrices, llevan amor que a veces ni siquiera quien las hizo sabe que puso allí. Hubo un silencio cálido, un silencio que no dolía. Él tomó entre sus dedos un hilo suelto de la manta. ¿Ve este pequeño error?, preguntó. Ella asintió con cierta vergüenza. Este error es la prueba de que usted estuvo aquí, de que sus manos lucharon, sintieron, insistieron. Cuando uno mira un tejido antiguo no busca perfección, busca presencia, busca vida. Y usted, señora, tiene una vida entera entrelazada en cada acto pequeño que cree que nadie vio. Esas palabras golpearon suavemente dentro de ella, como si por fin alguien nombrara lo que ella jamás se atrevía a decirse. Pero, ¿de qué sirve una vida que casi nadie reconoce?, preguntó con un hilo de voz. El anciano levantó el telar y lo sostuvo frente a la luz. Los rayos del sol se filtraban entre los hilos tensos, proyectando sombras irregulares sobre el suelo. Sirve de algo esencial, algo que el mundo olvida, respondió él. Los hilos que sostienen una trama no son los que se ven, son los que están debajo, los que nadie aplaude, los que nadie menciona. Sin esos hilos ocultos, nada existe. Usted ha sido uno de esos hilos, y sin usted, más de una vida que ama habría quedado incompleta. Un suspiro profundo escapó del pecho de Elena, un suspiro que llevaba años atrapado. Ella observó el telar, la manta, el anciano, y algo dentro de su corazón comenzó a aflojarse. Era como si una verdad antigua, largamente olvidada, estuviera por salir a la superficie. El anciano continuó. El valor no llega cuando otros te miran, llega cuando tú puedes mirarte con la misma compasión con la que miras a quienes amas. Él guardó el telar con cuidado y agregó, nunca es tarde para descubrir lo que siempre fue tuyo. Elena dejó escapar una lágrima silenciosa, no de tristeza, sino de alivio. Miró otra vez su manta, esa obra humilde que siempre consideró poca cosa, y de pronto la vio de otro modo. Cada punto era una historia, cada color era una emoción que ella no supo expresar en palabras, cada imperfección era una prueba de que estuvo viva, que fue necesaria, que su existencia dejó marcas suaves en las vidas que tocó. El anciano se levantó despacio. La gente cree que el valor se gana, pero el valor se reconoce, dijo antes de empezar a caminar. Y usted, señora, ya lo tenía desde hace mucho. Elena observó su figura alejarse por el sendero cubierto de flores blancas. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero sentía que había encontrado un maestro que no llegó por casualidad. Se quedó sentada un rato más, dejando que el viento jugara con los bordes de la manta. Y por primera vez en décadas, se permitió sentir orgullo. Un orgullo tierno, tranquilo. El tipo de orgullo que no grita, que solo abraza. Caminó de regreso a casa con pasos lentos pero firmes. Cada movimiento parecía más ligero. Era como si su cuerpo, tantas veces cargado de culpas silenciosas, finalmente se permitiera descansar. Al entrar a su hogar, sostuvo nuevamente la manta entre sus manos. Siempre valiste, murmuró para sí misma. Una frase simple, pero que nunca antes había tenido el coraje de pronunciar. Y mientras cerraba los ojos, sintió que algo dentro de ella se reacomodaba, como un hilo que finalmente encuentra su lugar en la trama. Desde 1900, aquel día, Elena comenzó a tejer con una intención distinta, no para demostrar algo, no para agradar, sino para honrar la vida que había vivido. Y cada vez que un pequeño error aparecía en su tejido,
En lugar de ocultarlo, sonreía, porque sabía que ese hilo rebelde era parte de su historia, una historia que por fin había aprendido a valorar. Y así, en el silencio suave de la tarde, entendió que nunca es tarde para descubrirse. Nunca es tarde para despertar al propio valor. Nunca es tarde para mirar hacia adentro y reconocer la luz que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a ser vista. Al final, lo que transforma no es el mundo exterior, es la forma en que comenzamos a vernos, y cuando eso sucede, la vida entera empieza a cambiar alrededor, porque una persona que descubre su propio valor ilumina el camino de todos los que ama.